en la región norte de la Ciudad de México que no nos corresponde a nosotros, yo no las he visto en México. Sin embargo, desde que publicamos nuestro suplemento de reacciones, en el que viene un artículo sobre reacciones a vacunas, me empezaron a escribir de todas partes de América, sobre todo de Argentina, donde se vacunó la mayor parte de la población con vacuna Sputnik, y me han mandado casos de exantemas, de eritemas y sobre todo de reacciones urticarianas. Entonces, estas son las que nosotros hemos visto. La Pfizer, que se puso en México, que se puso en prácticamente todas las delegaciones. La Moderna, que es completamente importada, porque nosotros, los únicos que vacunaron de Moderna fueron aparte de los maestros de la UNAM que habían sido vacunadas con la CanSino, que aparentemente tiene una efectividad limitada, y los pacientes que nosotros hemos visto se han vacunado en los Estados Unidos. Y las que más tenemos experiencias con la AstraZeneca, con la Johnson y Johnson, que también se ha aplicado en los Estados Unidos, y algunos que recibieron Sinovac aquí como protocolo. Bueno, hay muchos tipos de hipersensibilidad a vacunas y hay de varios tipos de estas, ¿verdad? Las reacciones pueden ser por hipersensibilidad, por reactivación de enfermedades virales que estaban latentes, exacerbación de dermatosis previas o en cicatrices previamente adquiridas, reacciones granulomatosas a algunos implantes o al haber aplicado intralesional algún medicamento, y a la actividad de la autoinmunidad o al daño propio vascular. ¿Cuáles son estas reacciones? Pues las que más miedo les tiene todo el mundo son las inmediatas, que básicamente es la anafilaxia. Quiere decir que es una reacción que se va a presentar dentro de los primeros minutos después de aplicación de la vacuna. Y aquí las campeonas son las vacunas de tipo RNA, sobre todo la Pfizer. Después sigue la urticaria y el angioedema, que se pueden presentar hasta 3 o 4 días después de haber presentado la vacuna. Hay personas que empiezan hasta 7 días después de haber recibido la vacuna. Las reacciones de tipo 3, que serían las por depósito de complejos inmunes que alteran los vasos y que se van a presentar como tipo eritema polimorfo-like o enfermedad de interfase, o bien por vasculitis o lupus-like. Las de tipo 4, como el brazo COVID, esta llama mucho la atención porque es un tipo 4 de reclutación de células muy rápido, porque se aparecen entre 24 a 72 horas después de haber recibido la vacuna. Las inespecíficas, como son los exantemas, que puede causar cualquier vacuna, y cuando existe daño vascular, como en el pernio-like, o bien trombosis. Y ahorita vamos a ver algunas de estas manifestaciones. Vemos que estas lesiones, las reacciones locales en general son muy frecuentes. Cuando yo hice la recopilación de las vacunas, de todos los que me enviaron sus efectos secundarios, vimos que la mayor parte tuvo eritema leve a nivel el dolor, casi todos, el 90% se quejó de dolor. El 80%, les decía yo ahí, 35% de prurito, 25% de induración, edema leve, un 15%, y eritema. Después vemos que pueden ser por hipersensibilidad de tipo 1 mediada por IgE y no están asociadas a antígenos virales como son la urticaria. Aparentemente es causada por el vehículo que cruza inmunológicamente con el polisorbato. Ahorita vamos a ver qué contienen estas vacunas, y es la más frecuente es con la vacuna Pfizer. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos el contenido de las vacunas y van a ver ustedes que la vacuna AstraZeneca tiene polisorbato 80 y que la Pfizer y la Moderna tienen esto que se llama el PEG 2000 o polietilenglicol 2000. Pero lo más curioso es que obviamente esto se presente más con la Pfizer, algo
además tiene la Pfizer o una concentración más alta de esto. Lo que a mí me llama la atención es que no haya ningún estudio en la literatura que hable de que alguien estudió si esto es cierto o son puras conjeturas. Aquí vemos, por ejemplo, cuáles son los riesgos de desarrollar problemas con las vacunas, si tenemos alergia o asma intenso, si tenemos rinoconjuntivitis alérgica, eczema atópica o reacciones a alimentos. A ver, que por ejemplo, los pacientes que son alérgicos a los piquetes de avispas o de abejas, que tengamos eczema por urticaria por contacto, o historias de reacciones a medicamentos. La con vacunación con incremento de riesgo son aquellos que sí tienen historia clínica clara de anafilaxia por alguna razón. Y pues cuando no hay ningún problema, ¿verdad? Es cuando pues, no tenemos ninguno de estos antecedentes. Y vemos lo primero que se publicó en la revista Azul, ¿verdad? Una reacción típica local que generalmente es causada por la vacuna Moderna. Esa causa mucho más problemas de brazo COVID, que no se rompieron el cerebro para bautizar este problema, ¿verdad? Y van a ver ustedes que la mayor parte de estas son causadas por la vacuna Moderna, después por la Pfizer, y es muy raro que la veamos por las vacunas de vector. Prácticamente no vimos ningún vaso COVID. Curiosamente aquí nos estamos salvando los que hablamos español, porque pues somos poquitos, ¿verdad? Nos catalogan como hispanic y eso me da mucho coraje, nada más porque hablamos español. Y que nada más el 27% han hecho esto. Los blanquitos sí les da mucho esta reacción, vean ustedes. Quizá porque lo publicaron los americanos, ¿verdad? No tenemos gran cantidad de pacientes latinos, pero aquí no hemos visto muchos brazos COVID. Casi todos los que nosotros hemos visto son importados, quiere decir que pusieron la vacuna en otro lado que no fue en México. Aquí ven ustedes en esta gran serie que está publicada en el JAD, vean ustedes que la mayor parte de las reacciones han sido por vacuna Moderna, tanto en la mayor parte en la primera dosis, después sigue la segunda dosis. Con Pfizer es más frecuente en la segunda dosis, ¿sí? Y todas estas, la verdad, ellos tienen poca información de AstraZeneca porque nunca vieron pacientes vacunados con esto. Nosotros en reacciones, pues hemos visto un poquito más, aunque no son muchas, ¿sí? Johnson, más o menos igual que la primera reacción de AstraZeneca, ¿verdad? Y de la vacuna Sputnik ignoramos prácticamente la mayor parte. Estas fueron la serie, la muy modesta serie que yo publiqué en nuestra revista, donde vemos pacientes que casi todos son mayores de 60 años, aunque tuve un chiquillo de 20 años al que le pusieron una vacuna Moderna y que hizo una reacción tipo eritema polimorfo muy curiosa, muy curiosa. Ahorita se las voy a enseñar. ¿Sí? La mayor parte fueron 2 casos de urticaria y un caso de una reacción vasculítica causada por una vacuna AstraZeneca. Vean ustedes este paciente que empezó una semana después de haber sido vacunado con angioedema. Un día tenía edema de labio, al día siguiente tenía edema de lengua, tuvo edema de los dedos. Es un amigo de mi hermana y me lo mandó. Oye, tengo un amigo que está así y le empezamos a dar tratamiento y se compuso. Pero tenía ojo, porque esto está pasando con mucha frecuencia, muy elevada la IgG. Este paciente, si no mal recuerdo, tenía 1700 de IgE. Este es un paciente que me mandó sus fotografías por internet, es un paciente argentino al que le pusieron vacuna Sputnik y aproximadamente 5 días después de haber recibido la vacuna empezó con estas lesiones tipo abonoso, generalizadas y a veces con angioedema. Esta paciente fue una paciente que le pusieron Moderna, que se la pusieron en San Diego y aproximadamente al tercer día después de que tuvo una reacción sistémica muy severa, dice que no se podía levantar, que tuvo fiebre, que un cansancio terrible, empezó con este problema. Y este pacientito que fue vacunado con Pfizer empezó con la lesión medio pigmentada en el brazo y después empezó a ser medio zosteriforme. Esta es la única que yo he visto
que tuvo reacción en las 2 dosis de vacuna Moderna. Esta se presentó alrededor de las 24 horas después de la aplicación, inclusive aquí lo dejaron medio morado, si ustedes ven aquí parece un hematomita, y empezó con la reacción a esto. Al día siguiente era más grande, aquí ven ustedes un acercamiento. Cuando fue a la segunda dosis, igualmente a las 24 horas empezó a presentar esta reacción. Este artículo está muy interesante y nos habla de las las reacciones locales extrañas que se han visto. Vean ustedes, puede haber un poquito de eritema, que no tiene mayor problema, pero después este eritema se vuelve purpúrico localmente en el sitio de la inyección, no es un brazo COVID común y corriente. Hay otras que han hecho vesiculación alrededor de la reacción, ¿verdad? O una vesícula única gigante. Y aquí ven ustedes, pues, las que presentan el brazo COVID. En la mayor parte hay ardor y prurito. Entonces, ven que de estas lesiones atípicas, el 28%, 28 pacientes, 12 habían recibido vacuna Pfizer y 16 una AstraZeneca. Y el inicio de estas lesiones son de 6 a 12 horas después de la primera dosis. Este paciente todavía hizo una reacción más extraña, fue una vacuna AstraZeneca, la inició 4 horas después de haber aplicado la vacuna y hizo una reacción como flagelada, sin haber tenido ningún antecedente de haber ingerido ningún tipo de hongo, ¿verdad? Y tenía neutrofilia e hiperbilirubinemia y todo lo demás era normal. En la biopsia encontraron infiltrado linfocítico perivascular y extraperifolicular. Luego, tenemos aquí las reacciones del tipo brazo COVID, que les había yo dicho que se ha visto que pues por un reclutamiento rápido de células T, que es de tipo 4, que la mayor parte son causadas por la vacuna Moderna y se puede apreciar tanto en la primera como en la segunda dosis. El infiltrado es linfoide, característico de una hipersensibilidad mediada por células. Pueden infiltrarse también las cicatrices tipo BCG y tener una reacción linfomatoide en sitios previamente radiados. A esto dicen que lo atribuyen quizá a un incremento de células madre local o a idiosincrasia al medicamento. Y bueno, aquí también vamos a incluir las reacciones granulomatosas y edematosas a cuerpo extraño por los rellenos. También hemos visto lesiones tipo vasculitis leucocitoclástica, púrpura, presiones anulares, tipo eritema pernio-like. Hemos visto erupciones morbiliformes, espongiformes con infiltrado linfoide perivascular. Las hemos visto tipo eritema polimorfo con necrosis epidérmica, daño de interfase, inclusive infiltrado linfoide perivascular intenso. Y unas que parecen dermatitis por contacto sistémica con reacciones liquenoides. Aquí, por ejemplo, vemos pacientes con reacciones de tipo que exacerbaron de eczemas previos, pacientes vacunados con Pfizer con historia de eczema atópico, con brote severo después de la primera dosis, 2 semanas después de la aplicación, y después de la segunda fue 4 días, o sea que más, con un periodo de latencia más corto, tuvo la reactivación de lesiones previamente adquiridas. En este otro paciente de 51 años hubo exacerbación después de la segunda dosis, pero fue más fácil de controlar. Este es otro paciente que me envió sus fotografías por internet y vean ustedes cómo tiene este eritema purpúrico alrededor del cuello. La evolución de esta pacientita llevaba 15 días y no mejoraba con esto. Yo la mandé a que la viera algún colega de Argentina, pero dijo que vivía muy lejos y no quiso ir. Esta es la vacuna que tuvimos nosotros, este es el pacientito de 20 años que tuvo un eritema polimorfo-like. Este
es el brazo donde le pusieron la vacuna, pero la lesión le apareció en la parte contralateral, o sea, hacia abajo, en la parte interna del brazo, y era una placa enorme eritematosa, en forma de blanco de tiro. Y si ven ustedes, las que tenía en la India eran típicas lesiones en blanco de tiro, y tenía estas lesiones en la palma de la mano. Aquí ven ustedes la biopsia, cómo tiene un daño de interfase, una vesiculita aquí intraepidérmica y infiltrado perivascular muy intenso alrededor de los vasos. La catalogamos como eritema polimorfo like. Aquí vemos otra, pero que sí tuvo lesiones inclusive en la boca, en el paladar blando. Este otro pacientito que desarrolló un eritema multiforme like generalizado con afección también de las palmas, ¿verdad? Entonces, un paciente de 78 años que le dieron una vacuna Pfizer y 12 días después hizo estas lesiones tarjetoides. Le buscaron de todo, no hubo ningún otro ingesta de medicamentos y no tenía ninguna infección herpética por micoplasma. En la biopsia encontraron necrosis de queratinocitos, exactamente las lesiones que nosotros acabamos de ver de nuestro paciente, pero más generalizada. Esta es una de las reacciones más raras que hemos visto, y tiene todas las antecedentes de que le podía pasar esto, porque es hija de doctores, tanto su mamá como su papá, y ella misma es doctora, y 12 horas después de que le pusieron una vacuna AstraZeneca, empezó con un ardor vulvar intenso, incapacitante, y empezó a hacer estas lesiones aftoides bilaterales en labios mayores y labios menores, ustedes las pueden apreciar ahí. El papá inmediatamente le tomó una biopsia, yo ni siquiera la vi, me mandaron las fotos, vean ustedes, un poquito peor del lado derecho, pero tenía bilateral. Y no vi yo el estudio histológico, pero aquí reportaron una dermatitis espongiótica subaguda con patrón pseudovasculítico. Eso del patrón pseudovasculítico es el que hemos estado viendo con infiltración linfocítica intensa alrededor de los vasos. Entonces, para mí esta es una dermatitis aftoide aguda con patrón varicela-like, con espongiosis infiltrado inflamatorio de predominio linfoide perivascular. Se resolvió con baños de asiento y cremas y no hubo mayor problema con esta chica, pero sí el susto. Hay un solo caso reportado similar en la literatura de una chiquilla de 14 años que después de recibir la segunda dosis de vacuna Pfizer inició con dolor vulvar y ataque al estado general, fatiga y febrícula. También desarrolló lesiones bilaterales, sobre todo en el tercio inferior de los labios menores y en el introito. Las úlceras eran con borde amarillento y en la periferia había púrpura. Le descartaron que tuviera otras causas para este tipo de aftas, pero no en el artículo no hay fotografía y tampoco hay biopsia de este efecto. Pero es la única que se parece a la que nosotros vimos. Este es otro enfermito que vimos nosotros al que le pusieron una vacuna AstraZeneca. Es un paciente de 88 años de edad que empezó con estas lesiones purpúricas. A mí me lo llevaron así, pero a los 2 días estaba infinitamente peor, a pesar de que le habíamos iniciado con esteroides, y después prácticamente se le pusieron las piernas negras. Y histológicamente tuvimos una vasculitis leucocitoclástica clásica. Lo interesante es de los pacientes que yo he visto reportados en la literatura que han tenido algo similar, es que casi todos toman algún tipo de anticoagulante como clopidogrel, y a lo mejor esa es la causa de que tengan tanta extravasación no, nadie duda el daño vascular, ¿verdad? Pero que se pongan tan aparatosos por el uso de este tipo de medicamentos. Aquí vemos otra paciente que les decía yo, que ambas mujeres les pusieron vacuna Pfizer y las lesiones eran purpúricas, aparecieron entre 14 días más o menos, o de 2 a 14 días después, y tenían espongiosis, necrosis fibrinoide, leucocitoclastia y polvo nuclear. Este es un paciente muy curioso que le pasó con una vacuna del tipo de virus atenuados, ¿verdad? Que es un masculino de 31 años, que nada más tuvo vasculitis en una sola pierna, pero bueno, ya ven que la biopsia es muy similar a la que nosotros vimos y no se pone tan
porque no toma que la asociación de la vacuna con la ingesta de medicamentos que alteran la coagulación puede favorecer que se pongan tan aparatosos. También está reportado las paniculitis. Aquí vemos, por ejemplo, esta paciente de 64 años de edad que 2 días después de la vacuna empieza a hacer nudosidades dolorosas en las piernas y en la biopsia se ve una paniculitis septal. Le buscaron de todo y no encontraron la causa, así que también le echaron la culpa a la vacuna. Esta es una revisión en la cual ven los pacientes vacunados con Moderna y Pfizer, o sea, es una vacuna, es una serie de los Estados Unidos, porque nosotros pues prácticamente vacunados con Moderna los hemos visto importados, como ya vimos, y aquí lo hacen en estudiantes de medicina y en médicos del sector salud, y ven ustedes que los que hacen las reacciones que vieron son reacciones ligeramente psoriasiformes, el famosísimo brazo COVID, pero también vieron eritromelalgia en las manos y ampollas en las manos. Este efecto yo he visto, pero no lo había asociado con las vacunas hasta que leí este estudio. Bueno, vean, aquí van a ver una serie de pacientes vacunados con Moderna y Pfizer, donde han visto de todo, sobre todo rashes eritematosos y escamosos, ¿verdad? Lesiones purpúricas, vasculíticas, algunas pápulas escoriadas con nódulos tipo prurigo, ¿verdad? Casi todos con reacciones tipo brazo COVID retardado en el sitio de la inyección. Y vean ustedes la latencia, que puede ser desde un día hasta 16 días después. Estos nos publicaron exactamente de dónde tomaron las biopsias de todas las reacciones que han visto y han visto prácticamente lo mismo. Lesiones espongiformes, algunas con infiltrados en banda, alrededor de los vasos, vesículas intraepidérmicas. Aquí ven otro, que más o menos las mismas reacciones que nosotros hemos visto, ¿verdad? Aquí ven ustedes la dermatitis espongiforme, algunas con vesículas, pero este infiltrado tipo banda en la dermis superficial y perivascular. Bueno, en cuanto a la autoinmunidad, ¿qué cosas se han visto? Pues se ha visto que se han exacerbado, que se han visto reacciones lupus-like, o del tipo del síndrome de lupus subagudo. También existe el síndrome Asia que se presentó en Asia, que se presentó por la vacuna CoronaVac y que incluye endocrinopatías como la enfermedad de Graves. Se han visto infiltraciones eosinofílicas múltiples, tanto del síndrome de Wells con paniculitis real, como de otras infiltraciones eosinofílicas. Se ha visto penfigoide ampolloso, vitiligo, alopecia areata y líquen plano. ¿Y cuál es el mecanismo por el cual parece aparecer la autoinmunidad desencadenada por vacunas? Bueno, parece ser que los adyuvantes de la vacuna pueden interactuar, uno, o con el mastocito y causar anafilaxis, o bien actuar sobre los inflamosomas por la vía del NLRP3 inflamosoma, y aumentar las interleucinas 1B y interleucina 18, o bien por actuar sobre el inflamosoma y activar la vía de las caspasas, ¿sí? Y de cualquier manera estos van a activar las células TENAI y sacar alteraciones de tipo TH1, TH17 y disminuir los linfocitos T reguladores, causando autoinmunidad. ¿Qué otras cosas se han visto que pudieran tener que ver con esto? Bueno, pues este síndrome, que es la trombosis inducida por la vacuna con trombocitopenia, que es muy característica de las vacunas de adenovirus y que fue reportada, por la cual suspendieron en Europa por la vacuna AstraZeneca por algunos momentos, y que también se produjo en la vacuna Johnson y Johnson. Después tenemos la trombocitopenia purpúrica inmune, que es causada por vacuna RNA,
a diversas enfermedades autoinmunes del hígado, síndrome de Guillain-Barré, y vean ustedes cómo aquí las reinas son las vacunas de RNA, ¿verdad? Que estas nunca las satanizaron, pero ¿qué tal satanizaron a las demás, ¿verdad? Vean ustedes los tipos lupus-like que se han reportado, básicamente en este caso por una vacuna Pfizer, en pacientes que ya tenían historia de lupus sistémico y que hacen una reacción tipo lupus discoide subagudo. Este paciente masculino que le pusieron una vacuna Pfizer y que desarrolla brote severo de manchas acrómicas en las piernas en 7 días después de haberle puesto la vacuna. Vean ustedes estas lesiones tipo espongiótico causadas por las vacunas Pfizer, en el síndrome de Wells con paniculitis eosinofílica, con eosinofilias por arriba de 15.9, ¿verdad? Y dermatitis espongióticas con ampollas subepidérmicas, infiltrado linfohistocitario y muchos linfocitos. Vean ustedes cómo son muy polimorfas, que pueden ser policíclicas, poder o no tener vesículas, o ser únicamente de tipo prurigo. Este es otro muy interesante, donde hace una paniculitis eosinofílica, una paciente de 35 años que después de que le ponen una vacuna Sinopharm, hace un infiltrado eosinofílico intenso a nivel profundo, periceptal. Con extensión al tejido celular subcutáneo y aspecto de paniculitis lobular, sin datos de autoinmunidad o de enfermedad inflamatoria asociada. Este es otro pacientito que hace estas lesiones eritematosas en el tórax, básicamente, de 70 años después de la primera dosis de AstraZeneca, y te hace eosinofilia de 14, espongiosis, infiltrado difuso, linfohistocitario, con múltiples eosinófilos. Aquí vemos otro que sí hace unas lesiones de tipo líquen plano. Vean ustedes cómo son tienen tendencia a pigmentarse, muy brillantes, y si las ven con la dermatoscopía parecen líquen plano. Vean ustedes estas lesiones blanquecinas que son características en la dermatoscopía y que las hace 2 semanas después de una vacuna Pfizer. La biopsia se ve infiltrado linfoide intenso en banda con degeneración hidrópica de la basal. Parece ser que muy común en las vacunas de tipo RNA por activación de la vía TH1, interleucina 2 y factor de necrosis tumoral e interferón gamma. Vean ustedes que también se puede haber presentado a nivel oral, ¿verdad? Aquí vemos una chica de 35 años que 15 días desarrolla lesiones orales típicas del líquen plano, y aparentemente tienen buen pronóstico estas lesiones. Y aquí vemos esta, que se parece a una pitiriasis liquenoide varolociforme aguda, ¿verdad? Que es un paciente de 81 años que tenía también el antecedente. Acuérdense que los pacientes mayores también tienen el antecedente de reacciones liquenoides a otras cosas como son los antihipertensivos, pero que en este caso sí hizo lesiones ulceradas, ¿verdad? Y 9 días después de la vacuna Pfizer hace un eritema en el tercio superior de la espalda y después de 6 semanas se ulceran, ¿verdad? Es el tercer caso reportado por pleba y tiene una gran elevación de inmunoglobulina E. Este es un paciente que nosotros vimos, es un paciente con lesiones arciformes, los ven ustedes aquí, que acude después de 8 meses de haberse puesto una vacuna, pero que las lesiones le salieron 3 semanas después, pero pues no les hizo gran caso. Y aquí ven ustedes la biopsia, como tiene este infiltrado en banda aquí en la dermis, y se catalogó como una erupción liquenoide. Aquí vemos otra lesión liquenoide, que parece una pitiriasis liquenoide varioliforme-like aguda, ¿verdad? Que se presentó 10 días después y que tiene hiperplasia hiperdérmica reactiva con espongiosis difusa y infiltrados linfomonográficos con presencia de células de Langerhans. Muy interesante. Hasta inmunohistoquímica le hicieron a esta paciente porque pensaron que podría ser algo linfomatoide. Se ha visto estas lesiones tipo pseudolinfoma, vean ustedes la morfología, y también les han tenido que hacer inmunohistoquímica para descartarlo.
Aquí ven ustedes, luego tenemos las lesiones tipo ampolloso, autoinmune, que se han visto que básicamente son similares al pemfigoide ampolloso, ¿verdad? Aquí ven este paciente de 68 años que desarrolla 3 días después de una vacuna Pfizer estas lesiones ampollosas que empeoran y que tienen afecciones de mucosas, ¿sí? Y vemos en esta serie que los culpables de las lesiones ampollosas son Moderna y Pfizer. Vean, no ven ustedes aquí ninguna vacuna de vector y no está reportada en la literatura. Vean ustedes a este otro que es el único paciente con pénfigo que se ha reportado en la literatura. Vean ustedes aquí la lesión, la ampolla subepidérmica con una acantosis importante. Un mes después de la primera dosis de Pfizer empezó a desarrollar estas lesiones ampollosas y exageradas y después empeoró después de la segunda dosis. Se desconoce el mecanismo, aparentemente es por activación de receptores tipo Toll-like y en los inflamasomas del citosol. Ahora vamos a hablar de las enfermedades virales que se pueden activar causadas por las vacunas y pues todos vimos pacientes con herpes zóster. Después salió un artículo que dijo que no, que eso no era cierto, que era igual que en la normalidad, pero van a ver ustedes que esto no es cierto. El herpes simple afortunadamente no se nos ha desencadenado tan fácil, pero la pitiriasis rosada sí la hemos visto asociada a las vacunas. Y ven ustedes, por ejemplo, esta serie de 11 pacientes que desarrollaron después herpes zóster después de vacunas con AstraZeneca y Pfizer, 5 con AstraZeneca, 6 de Pfizer, 8 después de la segunda dosis y 2 después de la primera dosis. Se desconoce cómo es el mecanismo por el cual interfiere en la latencia de este virus que se mantiene latente en los nervios periféricos humanos y que compite aparentemente por la inmunidad contra el COVID. Aparecen entre 1 y 3 semanas después de la vacunación, aunque nosotros lo hemos considerado hasta después de un mes, y en algún artículo van a ver que hasta después de 2 meses. Aquí ven ustedes, por ejemplo, esta serie en la cual presentan 40 casos después de la vacunación por COVID y que ven, por ejemplo, que se presentan pues tanto por Moderna como por Pfizer. Pero el herpes simple no, fíjense, como sí hay algunos pacientes que se reactivan, pero realmente los que importan son los de herpes zóster. Estos sí se reactivan con las vacunas. Este es el último artículo que me pareció interesantísimo, en la que tienen 2 cohortes multinacionales de los pacientes que llegaron a la clínica por cualquier razón y comparan los que fueron vacunados contra los que no fueron vacunados y ven ustedes que es el doble de herpes zóster en los pacientes que estuvieron vacunados, con un doble del riesgo, ¿sí?, para desarrollar esta dermatosis. Esta es la serie que nosotros tuvimos. Nosotros vimos 27 casos de herpes zóster privados, fueron los que me mandaron, que fueron vacunados con Pfizer, AstraZeneca y algunos de Moderna. Los poquitos de Moderna, que fueron el 7.4, la mayoría por AstraZeneca y vacuna Pfizer. Más frecuente en las mujeres, bueno, ¿cuándo nos defenderemos mejor, verdad? Y ahí vemos que también vimos casos de pacientes que hicieron tipo pitiriasis rosada-like. Iniciaron con lesiones ovales eritematosas entre 2 y 3 días después de la vacunación. Ahora, las trombosis. Nosotros no hemos visto, por lo pronto yo no los he visto, trombosis venosas en el seno venoso cerebral o esplácnico asociada a trombocitopénica. Esto que la gente se llama VIPIT o Vaccine Induced Thrombocytopenia. O solo la trombocitopenia inducida por vacuna. Esta yo no la he visto, no sé si ustedes hayan visto alguna, pero está reportada. Tampoco he visto pseudosabañones. Aquí eso de los sabañones, creo que nosotros vimos 2 o 3 casos en toda la pandemia y ninguno se ha visto asociado por vacunas, pero están reportadas. Esto parece ser que se debe a que la vacuna por COVID altera el factor 4 plaquetario de las plaquetas y entonces consume las plaquetas. Cuando se asocian a la vacuna COVID, alteran las células B
y hacen que se produzcan anticuerpos. Se consume el C1Q, ¿sí? Y se induce la cascada de coagulación. Lo que sí se está reportado es este caso muy aparatoso de una pacientita de 84 años que 9 días después de la vacuna Pfizer inició con dolor intenso en la vulva y en el perineo, habiendo necrosis de toda la región, de los labios, desde el monte de Venus, los labios mayores hasta el periné, y que en la biopsia se veían trombos en la dermis. Este es el único caso reportado que yo conozco, sí, con estudios de autoinmunidad negativos, y aquí ven ustedes, pues la biopsia es más clara, ¿verdad? Las plaquetas ligeramente elevadas ni siquiera las consumió, y aparentemente esto se asocia con vacunas de vector, con AstraZeneca y Johnson. Pero a ella le pusieron una Pfizer, no se los olvide. Así que tampoco estas son santas en cuanto a la trombosis, aunque es mucho menos frecuente con las vacunas de RNA. Estos son los pacientes que están reportados, algunos que parecen eritema pernio-like. Y estas cosas rarísimas que parecieran una hiperplasia pseudoangiomatosa, que con estas lesiones papulares eritematosas, con este halo blanco alrededor de ellas, ¿verdad? Y que en la biopsia encuentran esponjiosis y edema en la dermis papilar con capilares dilatados y extravasación de eritrocitos, básicamente causados por vacunas modernas. De esto que a mí me ha aterrorizado desde que empezó la pandemia, cuando lo vimos publicado, casi, bueno, yo intenté no poner rellenos y no poner la menor cantidad de Botox posible, aunque no estaban reportados los casos de Botox. Yo nada más les voy a enseñar ahorita en esta lo que pasó con las pacientes que tenían grandes cantidades de relleno. Esta que le corrigieron, esta jiba que ven ustedes aquí, y que después de que le pusieron estaba en un protocolo inclusive de vacunas, y en octubre, después que le inyectaron, del retoque, 2, 3 semanas después hace intenso edema en la región donde estaba el implante. Bueno, el susto yo creo que se debe haber llevado, haber sido mayúsculo, pero se han reportado otros casos, por ejemplo, de pacientes que tenían ya 3 años con el implante y que después de que se les aplicó una vacuna moderna, hicieron este edema interesantísimo en el sitio que lo resuelven rápido, resuelven en 48 horas, no se asusten ustedes tanto. Aquí vemos el otro artículo de pacientes que aquí ven ustedes el implante, y empezaron a hacer edemas intensos. Aquí ven ustedes el edema intenso de la zona de aplicación, ¿verdad? Que resolvía rápido esta paciente con este gran edema en el labio, miren nada más. Bueno, yo después de que vi esto dije, no puse un solo relleno en 2 años. Entonces, los rellenos están diseñados para evitar la digestión enzimática. Los rellenos de ácido hialurónico pueden causar edema y reacción inflamatoria y nódulos, y el probable mecanismo, que es multifactorial, parece ser una reacción tardía. Aparentemente el ácido hialurónico se une a un receptor de la proteína Spike de la y a la ACE2 y desencadena una reacción en cadena por TH1 y CD8. Se ha visto en infecciones activas en los que estuvieron en protocolos de la vacuna moderna o los que fueron vacunados por estas vacunas. Lo que nosotros hemos visto son reacciones al Botox, y primero pensamos que tenía que ver con la toxina y con el diluyente, pero parece ser que tiene que ver con las vacunas. Vean ustedes esta paciente que le pusieron Juvederm y vacuna Pfizer y cómo se hincharon los labios. O esta otra que le pusieron Restylane y Juvederm y vacuna Moderna y hizo este edema interesante. Estos responden muy bien al lisinopril, que es un anti-ACE 2, y a las 24 horas con 5 miligramos responde la mayor parte. Si no, hay que subirlo a 10 miligramos. Aparentemente este es el mecanismo, ¿verdad? El granuloma y la fibrosis que ya se formó en donde está el ácido hialurónico, ¿verdad? Al activarse los receptores de angiotensina y activarse la angiotensina,
interactúan con los vasos alrededor de la fibrosis del implante y producen factores proinflamatorios como está aquí señalado. Estos son los artículos que se han publicado acerca de las reacciones a la toxina botulínica después de una vacuna. A esta paciente le pusieron una toxina china que no supimos qué tipo fue, y luego le pusieron una vacuna Sinovac. Y miren cómo se puso a las 24 horas después de haber sido inyectada. Esta es otra paciente, no es la misma. La verdad que se parecen, pero no son la misma paciente. Son dos pacientes ahí. Y aquí hay otros que están reportando que han puesto Botox y todo, y que han tenido grandes prurito en el lugar de la inyección, edema, pápulas urticarianas en el sitio de la inyección. Sí. Hasta en los implantes de mamas se ha visto que hay dolor y fibrosis en algunos casos, ¿verdad? Está reportado en la literatura. Bueno, para resumir lo que acabamos de ver, las vacunas pueden tener muchos tipos de manera de reaccionar con los tejidos humanos y aparentemente las inmediatas tienen que ver con la interacción del polisorbato y el polietilenglicol con degranulación de mastocitos. Después tenemos las tipos de hipersensibilidad tipo 4, que habitualmente son el tipo brazo COVID, y que parece ser que los alergenos de la proteína actúan sobre los CD4 y aumentan una reacción de tipo TH1 con interferón gamma y factor de necrosis tumoral. Luego tenemos algunas otras mediadas por CD4 y CD8, ¿verdad? Al interactuar con la proteína spike superficial. Y así una reacción cruzada de antígenos reactivos. Y los mecanismos de autoinmunidad que explicamos hace unos minutos. También tenemos las reacciones inmunes tipo vasculitis, lupus eritematoso, reacciones tipo buloso, y las que se parecen a la supresión de la inmunidad a otros virus que nos han dado manifestaciones cutáneas de esos virus. Conclusiones. Todas las vacunas contra el virus SARS-CoV-2 son capaces de causar reacciones secundarias cutáneas. Las vacunas de tipo RNA mensajero son las que con más frecuencia causan anafilaxis y fenómenos autoinmunes, sobre todo bulosos. Se pueden presentar después de la primera o de la segunda dosis y es raro que ocurran en las dos, pero ya vimos que sí se puede. Las reacciones son de diversa índole, por hipersensibilidad retardada, la mayoría similares a reacciones medicamentosas. Las reacciones autoinmunes son más frecuentes de tipo pemfigoide y son de vacunas de RNA. Se han descrito múltiples casos de dermatosis eosinofílicas y abusadas, porque yo he visto pacientes con urticaria hasta con 9000 de IgE, o sea, que hay que tener mucho cuidado con estos y irlos siguiendo a ver qué va pasando con ellos. Las lesiones son similares a otras enfermedades dermatológicas y se debe incluir todas las causas, no se nos vaya a pasar ninguna. La reactividad de infecciones virales parece estar asociada a la infección y vacunación contra COVID. Las lesiones vasculares y trombóticas se presentan con todas las vacunas, principalmente con las de vector. Cuidado con los procedimientos cosméticos porque se pueden llevar varios sustos. Ya conozco otra paciente que también le pusieron Botox, hizo lesiones tipo como si fueran nódulos, como que se aislara el Botox que le pusimos, que nos duró como 3 meses en una paciente mía, y otras pacientes que lo han hecho en forma inmediata y les dura 2 o 3 semanas, pero tener cuidado porque también las inyecciones por Botox han reaccionado. Es mejor vacunarse que morirse de COVID, eso desde luego, aunque aún todavía no sepamos. Yo tengo 4 vacunas y me infecté. Esperemos que pronto podamos adquirir la paz y que esto les haya un poco de luz acerca de las vacunas por COVID. Muchas gracias.